¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La ansiedad es un milagro. Y sí, yo sé que para muchos de ustedes quizás escuchar esa frase les resulta un poco contradictoria porque la gran mayoría o prácticamente todos los que pasamos por ataque de pánico, por trastorno de ansiedad, por depresión y todos sus derivados, pues obviamente lo que queremos realmente es huir de esta condición, ¿no? Y lo que yo les puedo decir y el por qué tomamos la decisión de ponerle este nombre al canal es precisamente porque después de la sanación te das cuenta que lo que realmente te pasó fue algo muy positivo, algo que va a cambiar tu vida, algo que realmente te va a transformar. Y yo quiero que tengan todos ustedes este concepto muy, muy claro. Yo sé que ahorita a lo mejor no lo entienden, yo sé que les cuesta mucho trabajo, yo sé que quieren ya saber qué es lo que tienen que hacer para sanar, pero debemos de entender que todo es un proceso. Tenemos que tener paciencia, tenemos que ir paso a paso. Eh, para todos aquellos que no me conocen, bueno, mi nombre es José Luis Sosa Franco. Tuve este año 2020 a principios ataque de pánico y durante 3 semanas más ataques de pánico continuos que desarrolló trastorno de ansiedad y en la última etapa días de depresión. Si revisas el video previo, ahí te comento y te cuento mi historia de una manera muy, muy resumida, un video de poco más de una hora. Y si tú estás buscando una solución a estas condiciones, que puede ser estrés postraumático, que puede ser trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser angustia o simplemente nerviosismo o miedo, eh, te invito a que revises este video donde comparto mi historia, porque la primera clave es que te alcances a identificar, en este caso conmigo, y que estés realmente convencido de que sí existe una sanación total. Eh, Obviamente, yo no soy doctor, no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy experto en temas de ataques de pánico, de ansiedad, de depresión, pero lo que te puedo decir es que investigué durante 5 o 6 meses eh, las posibles soluciones y raíces a este tema y fue una investigación tan profunda que obviamente eh, aprendí muchísimas cosas. Yo calculo que fueron alrededor de 100 temas diferentes que son los que yo voy a compartir aquí en el canal. Yo estuve reflexionando sobre qué video sería el primero que debería de hacer. Y para todos aquellos que de igual manera ya quieren la información completa, que de igual manera quieren, dime qué es lo que tengo que hacer para sanar, yo les tengo que decir que en ese análisis, en esa búsqueda de señales, eh, lo que decidí hacer es iniciar con el video, si no el más importante de los que voy a compartir, sí el primero que tienen que hacer o lo primero que tienen que hacer todas aquellas personas que pasan por la condición de ataques de pánico, de trastorno de ansiedad y de depresión. Y todos sus derivados, ¿no? Que ya lo explicaremos en un video más adelante. Entonces, en este video ese va a ser el tema. Si revisan, puse de título, siento que voy a morir. Y me vino a mí esa señal al momento de preguntarme qué video debería ser el primero, después obviamente de compartir mi testimonio,
cuál debería de ser el primer tema que yo debería de compartir con todos ustedes. Entonces, me trasladé obviamente a mi experiencia y yo recuerdo que lo primero que pensé es, siento que voy a morir. Y obviamente la gran ventaja que tienen todos ustedes es que si están pasando por esa condición, pues ya van a hacer qué es lo primero que tienen que hacer. Yo no lo hice hasta un mes después. Y yo espero que este video llegue a muchas personas que sienten, que piensan, que creen que van a morir y aceleren este proceso de salir de la crisis, de comenzar el proceso de sanación y de, obviamente, culminar con lo que yo le llamo la etapa de transformación. Eh, para este tema muy particular, yo me voy a basar en 3 cosas fundamentales que tienes que hacer. Le voy a dar el tiempo necesario a cada uno de los temas, te voy a explicar desde luego mi experiencia. Y estos 3 temas, el primero de ellos que debes de realizar, obviamente respetando religiones, respetando creencias, respetando las formas de pensar de cada quien. Una de las 3 cosas que tienes que hacer una vez que tú ya tienes este pensamiento, que estás convencido de que algo te pasa, de que quizás estás enfermo de algo grave, sin duda alguna es acercarte a Dios, ¿sí? Yo, como te decía, yo no lo hice inmediatamente. Quizás en el momento que tuve mi ataque de pánico, pues sí, pedimos a Dios, eh, nos encomendamos a Él, pero lo hacemos de una forma automática y de una forma no consciente. Entonces, yo lo que te puedo decir es que hasta un mes después, quizás más, quizás un mes y medio más, es cuando realmente yo tuve ese acercamiento, cuando realmente yo empecé a pedir señales para poder sanar de esta condición. ¿Qué es lo que te aconsejo específicamente? Que de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tu religión, de acuerdo a tu forma de pensar, pues obviamente te acerques a Él. No te digo necesariamente que tengas que ir a la iglesia, si lo puedes hacer y lo quieres hacer y te sientes en condiciones físicas de hacerlo, lo puedes hacer. Y esto lo digo porque en mi caso yo estuve 3 semanas encerrado, 3 semanas prácticamente en cama. Sí salía quizás a la tienda a comprar algo indispensable, un garrafón de agua que mi esposa no puede cargar, obviamente, o que sí lo puede cargar, pero pues que le cuesta mucho trabajo, ¿no? O darle desayunar a mi hijo, o cosas así, pero realmente yo estuve en cama. Entonces, cuando estamos por esta situación, nosotros nos encerramos en casa, no queremos ver a nadie, nos encerramos a veces en nuestra recámara y hasta evitamos a la gente que vive con nosotros. Si tú no puedes ir, en este caso, a tu iglesia, lo que puedes hacer es empezar a acercarte a Dios por medio de la oración, que es un tema específico que también voy a explicar en este canal, cómo orar correctamente y de esa manera pedir las señales, pedir sanación, pedir qué es lo que tienes que hacer para salir de esta condición. También lo que puedes hacer es pedirle ayuda a tu pastor, a tu padre, a tu guía espiritual, reitero, respetando religiones, creencias y formas de pensar, para que acudan a tu casa, para que puedan platicar contigo, para que tú les expliques realmente qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que realmente sientes, para que hagan oración ahí contigo y de esa manera puedas empezar a expresar todo lo que sientes y a liberar ciertas emociones. Inclusive la cura puede estar en mayor porcentaje ahí. Yo siempre lo que he dicho es que no podemos dejarle todo a Dios, tenemos que hacer nuestra parte y si tú estás convencido que
vas a sanar única y exclusivamente acercándote a Dios, adelante, es totalmente válido, pero desde mi punto de vista hay otras cosas que tenemos que hacer. Yo soy de la creencia, reitero, de hacer nuestra parte, dejar que Dios haga también su parte, recibir las señales, recibir esta sanación. Y por darte un ejemplo, para no alargar este video, yo te había comentado en el testimonio, en la historia que viví, que yo tenía miedo a comer. O sea, después de mi ataque de pánico yo tenía miedo a comer. Ya sabía que la presión arterial la tenía elevada, no quería comer tortilla, no quería comer sal, no quería comer prácticamente nada. Sentía que si yo comía algo al ratito me iba a dar un paro cardíaco. Empecé a bajar de peso por no comer, por miedo. Muchas veces se dice que cuando alguien está en miedo, empieza a bajar de peso. Eso es totalmente normal y lo que sucede es que tu cuerpo está tan acelerado que empieza a quemar más rápido las vitaminas, los minerales, los nutrientes y todo en tu cuerpo lo empieza, la grasa inclusive, lo empieza a quemar y a metabolizar más rápido. Entonces, cuando yo pido estas señales, que de hecho te voy a contar rápidamente esta historia y con eso culmino esta primera parte que tú debes de hacer, aunque podría también tardarme horas en compartirte esa historia. Hubo un momento donde yo me rendí ante él, ante Dios, a la orilla de la playa. Para esto se dieron unas circunstancias en cadena, una tras otra. Yo recibo un video de un amigo, no recuerdo exactamente de qué tema era, eh, pero recuerdo perfectamente que era una prédica de un joven que hablaba precisamente del miedo y hablaba de cómo, si no mal recuerdo, cómo fue derrotado Goliat, que en este caso eh, había sido derrumbado por una piedra y que realmente no era tanto la piedra, sino realmente la fe que tenía, no me acuerdo quién realmente, disculpen por esa parte, pero la fe que tenía la persona que derrotó a Goliat, pues realmente fue lo que realmente terminó derribándolo, no tanto en este caso la piedra como tal, la piedra era la herramienta, pero la fe era lo más importante, ¿no? Entonces, no recuerdo ciertos detalles, pero recuerdo que en ese video se menciona, o no sé si ese video me llevó todavía a otro, donde se hablaban de las 5 armas, ¿sí? Las 5 armas que deberíamos de tener para vencer, en este caso, si no mal recuerdo, al miedo. Fue otro tema de otro video, o quizás en el mismo se estaba hablando de ello. Y yo me acuerdo que yo recibí esa parte, que de eso sí me acuerdo perfectamente bien, como una señal. Al momento de yo escuchar las cinco armas, eh, yo eso lo recibí como una señal de Dios. Y me puse a preguntarme entonces, ¿cuáles son esas 5 armas que yo voy a elegir? Y me acuerdo perfectamente bien que ahí estando en la playa, en ese mismo momento decidí pensar por un momento cuáles son esas 5 armas que iba a elegir. Y me acuerdo perfectamente que por obra divina, si lo quieres llamar, por revelación, me vinieron a mi mente 5 cosas que te las comparto. Obviamente esto es personal, tú vas a recibir tus propias señales, tú vas a recibir mensajes para poder salir de esta condición. Yo en aquel momento me acuerdo que elegí primero que nada el amor, porque reflexioné que o estás en miedo o estás en amor, ¿no? Y al elegir el amor, pues decidí
ser más amoroso con mi esposa, con mi hijo, con la gente que me rodea y simple y sencillamente dar amor. Me acuerdo elegir también en ese caso el agua y elegí el agua porque, pues como bien saben, la frase dice el agua es vida. Y yo decidí elegir el agua y durante muchos meses al despertar, todavía lo sigo haciendo, lo primero que hago es tomarme un vaso de agua al tiempo, todas las mañanas, y realmente yo en cada toma, en cada mañana, lo que yo decía es, esta agua me va a sanar, me va a purificar. Al mismo tiempo, cuando me bañaba en un inicio, cada que recibía estas primeras gotas de agua de la regadera, yo lo que decía en mi mente es que esta agua me va a purificar, me va a sanar, me va a quitar toda enfermedad que yo tenga, porque en ese momento hay muchas cosas que yo no entendía, seguía pensando que estaba enfermo y elegí en ese momento como segunda opción el agua. De ahí elegí el ejercicio. Yo ya empezaba, como lo pudiste ver en mi video de la historia que viví, ya empezaba a trotar, ya empezaba a correr un poco y elegí el ejercicio obviamente para estar cada vez más sano, ¿no? Eh, a la fecha, pues obviamente sigo haciendo actividades físicas, cosa que nunca hacía en mi vida. Me metí a natación. Ahorita salí del curso porque el clima aquí en mi ciudad ha estado un poco frío, pero bueno, hago también ejercicio aquí en casa y esa es la tercera opción. Hago yoga, hago estiramiento, hago muchas cosas que voy a compartir también aquí en el canal. La cuarta cosa que elegí fue la alimentación. Un cambio de alimentación en mi vida. Ciertamente en el pasado yo traía un desorden ya alimenticio en cuanto a calidad y cantidad de alimentos y en cuanto a tiempos también, ¿no? Me acuerdo que una de las señales muy importantes era precisamente que yo no podía desayunar. Yo me acuerdo que me levantaba y no podía desayunar. Ya empezaba yo a comer con miedo, con precaución, con temores, pero sí tenía hambre al momento de comer, pero al momento de desayunar no lo tenía. Entonces me vino esa señal que llegó a mi mente también de repente de desayuna fruta. Y hasta el día de hoy, quizás ya no lo hago diario, porque ya, gracias a Dios, puedo desayunar, pero durante muchos meses mi desayuno fue cóctel de frutas, específicamente melón, papaya y plátano, con granola, con miel natural y con un poco de yogur. Muy poco porque recuerden que todo en exceso es malo. Y ese fue mi alimento durante muchos meses, 2, 3 meses quizás, por la mañana, pero todo vino a partir de que yo realmente pedí las señales para poder corregir problemas urgentes físicos que sentíamos por estar en esta condición y también para posteriormente poder sanar. A partir de ahí, todo lo que yo necesitaba, si hoy yo tenía un pensamiento, una idea o un problema referente a esta condición de ataques de pánico, de trastorno de ansiedad, de depresión, mágicamente el milagro se hacía. En ese momento yo recibía un video, un texto, algo en la tele, algo en Netflix, que me ayudara a poder avanzar en este proceso. No te cuento muchos detalles porque de cada uno de ellos yo voy a hacer un video específico y te voy a contar la historia, cómo recibí esas señales, ¿no? Y me acuerdo que la última arma que yo elegí fue el cambio de mentalidad, ¿sí? Eh, porque obviamente yo estaba aferrado a mi propia forma de pensar, a mis creencias, a mi pasado,
Y cuando pasamos por esta condición, hoy en día lo que te puedo decir es que tenemos que desaprender muchas cosas para poder aprender nuevas cosas. Tenemos que abrir nuestra mente para poder concebir cosas que a lo mejor de forma normal no podríamos creer, ¿no? Entonces esas fueron mis 5 armas en esa revelación de ese video. Te repito, fue el amor, el agua, la alimentación, el ejercicio y el cambio de mentalidad. Y sobre eso trabajé durante muchos meses. Eso es un caso muy específico. Tú, si te acercas a Dios, si pides las señales, si te pones a orar, si te acercas a tu guía espiritual, si empiezas a hacer todos estos temas en conjunto, pues vas a dar un gran paso a la sanación. Bien, lo segundo que tienes que hacer es ir al doctor, ir al médico. Muchos sugieren ir con un médico internista. Esto ya queda a elección de cada quien. A lo mejor tienen un médico de cabecera, un médico de confianza, pero lo que yo siempre te diría es tener por lo menos 2 o 3 opciones, 2 o 3 opiniones diferentes de médicos diferentes sobre lo que te está pasando. Tú tienes que ir a consulta, contar qué te pasó, en qué momento empezaste a sentirte mal, qué sientes, qué piensas, y ya el doctor va a determinar, en este caso, si realmente tuviste ataques de pánico, si estás pasando por trastorno de ansiedad, si tienes depresión, él realmente va a hacer un análisis. Pero ¿por qué es muy importante ir al médico? Porque debemos ser responsables, obviamente, con nuestro cuerpo. Yo me hice muchos estudios por decisión propia, me hice muchos estudios sobre todo por miedo. Hoy en día, en los últimos meses, por así decirlo, me he hecho un estudio y he asistido, en este caso, al neurólogo, pero ya no lo hago desde el miedo, ya lo hago desde la parte consciente, desde la parte de prevenir, desde la parte de estar informado. Y yo quiero que no asistas al médico desde el miedo, asiste desde voy a ir al médico para que evalúe qué es lo que me está pasando, que me haga o me mande a hacer los estudios que él considere necesarios y de esa manera se puede evaluar si realmente tengo una enfermedad o estoy pasando por estas condiciones de ataques de pánico, de trastorno de ansiedad, de depresión o de todos sus derivados, que son varios. eh, y con esa información, pues tú podrías enfocarte más fácil, más conscientemente en tu recuperación y en tu sanación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llevamos 2 temas muy importantes. El primero, ya te decía, acercarte a Dios, a tu guía espiritual, a empezar a orar. Y el segundo es asistir al médico. Yo, es una opinión totalmente personal, yo diría mínimo a 2, máximo a 3 y no más. ¿Por qué? Porque también entre más se abra este abanico de posibilidades, pues seguramente cada doctor va a dar un diagnóstico diferente de acuerdo a lo que cada quien percibe en ti, ¿no? Tú tendrías que trabajar en lo que coincide. Si coincide de 3 en 2 que te dijeron tuviste ataque de pánico, pues ya puedes estar tranquilo. Si te dicen, no, pues mira, no, esto no es ataque de pánico, estás pasando por un trastorno de ansiedad, tu sistema nervioso está alterado, pues ya te enfocas en esta parte. O si estás pasando por depresión, pues ellos igualmente lo van a evaluar, ¿no? Recuerda que ellos son médicos, no son psiquiatras, no son psicólogos, entonces ellos van a ver más que nada la parte física y si ellos encuentran que tu físico, que es tus pulmones, tu corazón, tus órganos, tu sistema nervioso, si ven que no hay ningún problema,
pues obviamente tu problema no está en un problema de salud como tal, ¿no? ¿Qué estudios, por ejemplo, me hice yo, que no fueron muchos a comparación de muchas personas? Análisis de sangre, análisis de orina, análisis de las heces, perfil tiroideo, análisis de sangre, de hecho, me hice durante diferentes periodos. Te hablo que quizás al mes me hice el primero, a los 2 meses después otro y quizás a los otros 2 meses el último. Me hice análisis de VIH y de enfermedades de transmisión sexual. No me hice ningún electrocardiograma, sí me hice un estudio de, para poder revisar lo que es el estómago, los órganos y toda esa parte. Y básicamente eso creo que sería todo, ¿no? Entonces, tú te vas a hacer los estudios de acuerdo a lo que el médico te diga y recuerda lo que te digo desde el punto desde el punto de vista consciente, no desde el miedo. Porque si actuamos desde el miedo, vamos a querer hacernos todo tipo de estudios, ¿no? Y la última parte que es muy, muy indispensable es que asistas con un psicólogo que maneje la terapia conductivo-conductual. Mira, yo de esto yo no me enteré hasta 3 meses después. Yo sí asistí con un psicólogo, pero no maneja el método, la terapia conductivo-conductual. Lo que me ayudó es a diagnosticar qué es lo que tuve. Inmediatamente, cuando le conté mi historia, dijo, lo que tuviste fue ataque de pánico. Y bueno, ya una vez que el médico internista a mí me dijo, tuviste ataque de pánico, y el psicólogo me dijo, tuviste ataque de pánico, pues obviamente eh, me tranquilicé hasta cierto punto porque, bueno, ya sabía un origen a todos los problemas físicos que tenía en mi cuerpo. Obviamente esta persona que vino a mi casa a hacer oración conmigo, pues se enfocó obviamente en el tema del miedo, que básicamente pues tiene que ver con los ataques de pánico, y pues todo coincidía en el mismo punto, ¿no? Entonces, yo de hecho voy a explicar aquí en el canal a grandes rasgos, en un solo video, lo que es la terapia conductivo-conductual, eh, básicamente con la idea de que tú adoptes, aunque reitero, yo no soy profesional en esa rama, pero sí al momento de conocer el concepto, te va a ayudar para crear ciertos hábitos de conducta en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a tus emociones y en cuanto a tus acciones para ir revirtiendo esta condición por la que pasamos los que atravesamos trastorno de ansiedad, ataques de pánico, depresión y todos sus derivados, ¿sí? Entonces, yo creo que eh, esto es, esta es la forma más correcta y completa de iniciar nuestro camino a la recuperación, enfocándonos en estos 3 temas, que ya los dije: acercarnos a Dios, lo que es la parte espiritual; en la parte de salud, asistir con el médico; y en la parte mental, por así decirlo, asistir con un psicólogo, ¿sí? Y trabajar sobre estas 3 ramas para con eso poder lograr en el futuro salir de esta condición. Yo, aunque no tomé terapia conductivo-conductual con una persona directamente, todas las investigaciones que hice, que te voy a compartir aquí, y todas las terapias que tomé, pues sí son bajo el método de la terapia conductivo-conductual. Les digo, ya explicaré yo cada uno de estos temas porque de estos se derivan muchísimos más,
Pero reitero, para mí era muy, muy importante explicar en este primer video lo que es más importante, ¿sí? Para todas aquellas personas que están en la parte crítica. Bien, antes de despedirnos hay algunos anuncios. Recordarles que para que puedan recibir y estar pendiente de todos los videos que vamos a grabar, no nada más hay que suscribirse, hay que activar las notificaciones para que ustedes puedan recibir la información de que nosotros hemos ya eh, grabado y que ya hemos publicado un nuevo video aquí en el canal de YouTube. También en la descripción del video te voy a dejar un grupo de WhatsApp y un canal de Telegram donde tanto el grupo de WhatsApp como el canal de Telegram va a estar cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que por experiencia con otros proyectos nadie va a poder escribir nada. Solamente es un grupo donde yo voy a estar compartiendo información, que obviamente información que no voy a compartir aquí, ¿no? Ya sea alguna publicación, alguna publicación en tema de salud con referente a todos estos temas, alguna prueba científica, algún método para poder sanar, no sé, infinidad de información que pues de repente me llega y que yo voy a creer oportuno poderlo compartir para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? También, como último regalo en este video, si se van a mi fanpage de Facebook, acabo de publicar una canción que yo creo que les va a ayudar muchísimo. Tienes obviamente que ir a la publicación en mi fanpage de hoy, 8 de diciembre del 2020. Por si estás viendo este video en otro tiempo, pues obviamente no lo vas a encontrar rápidamente. Y lo que te pido es que esta canción la escuches en un momento que estés a solas, de preferencia con audífonos, y que la escuches, que te aprendas la letra y si pudieras en algún momento cantarla. Y créeme que esto te va a hacer sentir muchísimo mejor. Al momento que escuches esta canción, eh, deja que las emociones que lleguen a ti se manifiesten. No intentes en ningún momento reprimirlas. Para eso es precisamente esta canción. Y sobre todo que tengas fe y mucha confianza en lo que dice esta letra. Comentarles también que me voy a enfocar en los primeros 10 videos en los temas más sencillos de entender, pero al mismo tiempo los más importantes para todas aquellas personas que están atravesando por la crisis. ¿Qué es para mí la crisis? Es el momento donde sientes que te vas a morir, donde sientes que estás enfermo, donde sientes que quieres salir corriendo, que vas a colapsar, que te vas a desmayar, que no sabes qué hacer, que te vas a volver loco. En la crisis donde no tienes o sientes que no tienes el control de ti mismo. Así que para todos aquellos que dicen, bueno, yo no me siento en crisis, sí me siento mal, me siento deprimido o siento muchas cosas en mi cuerpo, yo creo que a partir del video número 11 ya empezaré yo con toda la información para la sanación. Vamos a tener que ser, como decía al principio, muy pacientes en el canal, porque obviamente tenemos que ayudar pues a los más necesitados y a los que están pasando por el peor momento, ¿sí? Entonces, voy a explicar en el siguiente video un método de respiración para empezar a revertir los ataques de pánico, revertir las sensaciones de nerviosismo, revertir esa taquicardia, esa aceleración del cuerpo y empezar a tranquilizarnos. De hecho, estos primeros videos precisamente son para llegar a un punto de tranquilizarnos
Y una vez estando un poco más tranquilos, entonces sí, cada uno de ustedes ya tendrá la paciencia para poder ver videos y hacer cosas que tienen que ver con la curación. Pero si yo ahorita en la desesperación que tienen les doy una información que tiene que ver con la curación, no van a poder hacerlo, no van a poder tener la tranquilidad, ni la paciencia, ni el ánimo para poder lograrlo. Así que me voy a enfocar, reitero, en los primeros 10 videos a reducir esos niveles de nerviosismo, de miedo, de respiración agitada, de corazón acelerado, de todo esto que se manifiesta cuando estamos en trastorno de ansiedad, en depresión o en ataques de pánico. Aunque también voy a explicar por qué las sensaciones, los síntomas de la depresión no son iguales a los del ataque de pánico. De hecho, en gran parte son totalmente inversos. Así que espero que les haya ayudado mucho este video. Es muy importante que compartan esto en sus redes sociales, que lo envíen por WhatsApp, sobre todo que me dejen sus comentarios, qué es lo que están sintiendo en este momento, qué es lo que están percibiendo, qué síntomas tienen, para que yo empiece a recibir información de la comunidad y también me empiece a dar cuenta qué es lo que más le urge a la gran mayoría, ¿sí? Entonces, no queda más que agradecerles por su tiempo y nos vemos en el próximo video.